Bendiciones, amadas del Señor. Estamos aquí reunidas para poner delante del Señor el mes de febrero, con mucha fe, con mucho ánimo, con mucha oración y con mucha esperanza. Que nuestro Dios siga obrando como hasta este día, teniendo su misericordia para cada una de nosotros. Que podamos clamar a Él sabiendo que Él responde, como dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Él no tardará en responder a nuestro clamor. Aquí estamos como equipo de belleza de mujer, orando por cada uno de ustedes, orando por sus peticiones, declarando bendiciones a sus vidas, declarando bendiciones a sus familias. Y con cada uno de esos devocionales que estamos escribiendo, ¿verdad? Y que se están compartiendo cada mes para que toquen el corazón. Así como nació en el corazón de Dios, también toquen el corazón de cada mujer en su necesidad, en su deseo de salir adelante. Porque todas tenemos un Dios de poder. Amén. Tenemos un Dios que nos va a sacar de cualquier situación porque Él no miente, Él es verdad, Él es fiel. Así que lo ponemos a Él y como belleza de mujer, pues le damos la bienvenida a cada una de ustedes, las que ya están conectadas y las que verán después este video ya estando en la red. Pero como Dios siempre habla, porque Él siempre tiene una palabra y en todo momento nos va a hablar, Él va a estar allí. Dios está contigo porque es una promesa del Señor, estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Pues quiero dejarle el tiempo a una mujer de Dios, a una muy amada de Dios, a nuestra hermana Eugenia Bonilla, que sea el Espíritu Santo que la guíe y que llene su boca para hablarnos en esta tarde esa palabra y dirigir esa oración que ella tiene en esta tarde para nosotros. Amén. Dejo con ustedes a mi hermana Eugenia Bonilla. Bendiciones, sierva. Amén. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios. Me siento llena de regocijo porque es un privilegio tan grande el poder llegar a la vida de cada persona. Aún cuando estaba escribiendo este devocional, por decirlo así, esta palabra, que va a ser compartida entre mujeres que necesitamos la palabra de Dios, mujeres que estamos todos los días a las expectativas de ver qué tiene Dios, qué me va a hablar Dios, qué me va a decir Dios. Y estaba escribiéndolo ayer eran como las 11:30 de la noche y le decía al Señor metida con él, tú sabes la necesidad que hay en cada una de nosotros, de las que leen o las que van a escuchar esta palabra, le decía yo. Y siempre en mi corazón he imaginado personas también que están quizás en islas, en lugares que nosotros ni nos imaginamos que pueda llegar esta palabra. Hay una persona que la necesita esta palabra y creo que Dios me bendijo con ella. Y lo que me sorprende es que la palabra que me daba iba relacionada con una noticia que se tuvo algunos la vieron en la madrugada, yo la vi en la noche, en el momento que se estaba dando. Y, y dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. Dice, yo les voy a leer la nueva versión internacional. Y dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y me llamaba la atención porque Dios tiene muchas razones importantes por las cuales nos dice que la palabra de Él la necesitamos día a día. Posiblemente nosotros este versículo ya lo hemos escuchado,
Posiblemente nosotros lo hemos leído. Y como las misericordias de Dios son nuevas cada día nos habla de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Y esta palabra dice que no nos amoldemos al mundo actual. En el mundo hay tanta necesidad, hay tanta mala noticia, pero también hay buenas noticias, porque la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada día. Entonces, Él nos manda a que no nos asustemos por las cosas que estamos viendo, que no nos asustemos por las cosas que están pasando, porque si nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros ya sabemos, ya estamos adelantadas, por decir algo, de lo que va a pasar. Entonces Él dice que no nos amoldemos, no se aflijan. Las personas que se afligen son aquellas que no conocen la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios para algunas personas era como letra muerta, como un libro más, cualquier libro que podía leerse. Pero nosotros que conocemos la palabra nos damos cuenta que todo lo que Él dijo en su palabra, todo se está cumpliendo al pie de la letra. Y por eso Él nos dice, no se amolden al mundo actual. Hay tantas cosas que están sucediendo hoy en día que Él no quiere que nosotros llamemos a lo bueno, lo llamemos malo, y a lo malo lo llamemos bueno. Que no veamos nosotros como el aborto como algo normal, que nos acomodemos a él y digamos, bueno, alguien abortó y lo veamos, ay, sí, tantas mujeres que están abortando, ¿verdad? Él no quiere que veamos esas cosas así, sino que son motivos para que nosotros intercedamos, para que nosotros oremos por estas mujeres, que ahí no se terminó el problema en un aborto. Ahí comienza un dolor que no cesa, que nosotros no veamos matrimonios igualitarios como algo normal, sino que nosotros podamos orar, ¿verdad? Y decirle al Señor que tenga misericordia, no a criticarlo, porque no es la voluntad de Dios que nosotros critiquemos a nadie, sino a orar por estas personas que la palabra de Dios no ha llegado a sus vidas, sus ojos están vendados, sus oídos, ¿verdad? No escuchan. Y nosotros somos los llamados a interceder por este pueblo que desconoce. Aún nosotros hay cosas que inconsciente tal vez las podemos estar llamando buenas, porque no se nos ha revelado. Todavía hay cosas que nosotros estamos en un proceso de formación y que Dios nos esté revelando su palabra. Y yo le digo al Señor, Señor, quita de mí esas vendas de mis ojos. Señor, quita de mí esas cadenas que todavía están atadas. Estoy atada tal vez a cosas que yo desconozco. Y nosotros no podemos estar solo creyendo que los demás tienen esas cosas. Somos nosotros. Y debemos de estar preocupados porque la palabra de dice, no se amolden. Pero yo lo tomo de forma personal. Y él dice, no te amoldes a este tiempo. No veas las cosas malas como buenas. No te acostumbres a ver el pecado, porque vas a empezar a hacerlo y vas a creer que es normal lo que estás haciendo. Y no es mi voluntad esa. Y dice la palabra de Dios también, me llama la atención, que dice que sino que nos transformemos. Transfórmate, dice, mediante la renovación de tu mente. Es la única forma de que nosotros podemos ver las cosas como Dios las dejó establecidas, no como el mundo me las ha presentado, no como el mundo quiere hacerme creer que esa es tal vez mi realidad, pero no la verdad de Dios. Podrá ser una realidad que se esté viendo,
pero no es la voluntad de Dios. Y Él me dice en su palabra, ¿verdad? Que, que me transforme, que lea, pero que medite la palabra de Dios. Que no solo salga del compromiso de leerla, que no solo la lea porque, bueno, ya pagué una culpa, ¿verdad? De que me voy a sentir mal que no leí la palabra, sino que Él quiere que nosotros la meditemos. Y yo siempre pongo este ejemplo y me llama la atención que las gallinas cuando comen, ellas pican, pero solo tragan. En cambio, las vacas o los otros animales, como los toros, los bueyes, ellos rumean y están ni mueven, ni mueven, ni mueven, ni mueven, hasta que deshacen el pasto. Y así es como Dios quiere, que nosotros meditemos en su palabra, que es la única forma que nosotros nos vamos a transformar nuestra mente y vamos a empezar a no asustarnos. Y yo les decía al inicio que cuando yo empecé, cuando yo estaba, quizás eran como las 11 de la noche, y yo le decía, dime, Señor, ¿qué cosas para nosotros pueden ser normales? Y que no es tu voluntad que nosotros nos contaminemos con esas cosas. Y entonces yo me metí a ver el, cuáles eran las noticias que estaban saliendo en ese momento. Y en ese momento que dice, ¿verdad? Que en este momento un fuerte terremoto en Turquía de 7.9 creo que decía. ¡Wow! Dije yo. Ese fue como el que pasó aquí en El Salvador hace años. Pero ha habido más desastre ahí porque hasta abarcó a otros países. Parece que abarcó a Siria también. Entonces nosotros, yo me puse a orar. En ese momento yo le decía, Señor, bendice tus hijos, aquellos, Señor, que han llegado a las misiones, aquellos, Señor, que son tus hijos y están en problemas. Señor, bendice a aquellos, Señor, que tú los has elegido para que te conozcan. Padre, que ninguno se vaya en aquella promesa que tú le diste a aquel hijo tuyo que te conoce y creyó en ti, que no vaya a morir en este momento. Y yo me puse a orar por esa gente. Y de ahí vi una noticia, vi otra noticia y dije yo, qué tremendo que a las 11:30 de la noche estar viendo noticias que lo afligen a uno. Luego vi que esta otra noticia que decía que una youtuber eh, eh, estaba sacando en China un TikTok donde hacía parecer que tenían comida en todas las casas y que así es como vive la gente en China. Y entonces habían comentarios y decían, no es así como vive la gente en China. Esta es una mentira, decía. Entonces, así, y yo lo veía así como nosotros, que a veces creemos las mentiras como una verdad absoluta, y eso no es así. La verdad que nosotros debemos de creer, por eso Él nos manda a que nos transformemos en su palabra. Y dice, en el mundo tendréis aflicción, mas no os preocupéis que yo he vencido al mundo. Entonces, la gente que se asusta con todo lo que está pasando es porque desconoce la palabra de Dios. Pero nosotros debemos de estar firmes en la palabra de Dios, no insensibles, no se me malinterprete, no insensibles, sino que Él ya nos ha adelantado cómo van a ser estos tiempos. Y no es que se van a mejorar, no, desde ningún punto de vista de la palabra se van a mejorar, van a empeorar, van a empeorar. Pero Eugenia no nos está dando consuelo, ¿cómo no? Porque la paz que Dios da no la da como el mundo la da. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios llena mi espíritu de confianza, de esperanza. La paz de Dios me lleva a mí a creerle a Él que todo va a estar bien.
que donde quiera que nosotros estemos, la bendición de Dios va a estar con nosotros. ¿Y qué me lleva la palabra de Dios a entender? Dice que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Así, mire qué tremendo. Yo como abogada puedo ver cómo es que nosotros comprobamos un testimonio. Entonces, aquí nos manda que a través de su lectura es la única forma de que vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Si usted no lee la palabra, usted no sabe cuál es la voluntad de Dios. Entonces usted solo la leyó, pero no la meditó. Porque cuando la palabra de Dios es verdad, es verdad. Entonces nosotros tenemos que comprobar qué es lo que Dios me está diciendo a mí. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Nosotros creemos, el Señor tiene años de estar diciendo que va a venir y nunca viene. Pero mire, las señales se están cumpliendo. Por lo tanto, a usted le debe de dar gozo de saber que la palabra de Dios es veraz, es efectiva. La palabra de Dios se está cumpliendo. ¿Cómo se va a cumplir las promesas que Dios le ha dado a usted y me la va a dar a mí? Se van a cumplir. ¿Y sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y mire lo que dice, ¿por qué es buena? Mire lo que dice la palabra de Dios en Génesis 1:3. Dice así. Perdón, 1:31, dice la palabra de Dios. Dice, dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Mire qué lindo. Y vio Dios que todo lo que había hecho, el haberla formado a usted y a mí, era lo más hermoso que Dios había hecho. Y vio Dios que todo era hermoso, que la familia nació en el corazón de Dios y solo se va a poder sostener los matrimonios porque nació en el corazón de Dios y Él fue lo que los creó, Él fue el que los formó, por lo tanto solo Él, solo el que esté en el Señor va a poder sostener ese matrimonio, esa familia, es la única forma. Usted no puede estar diciendo, no, bueno, pues sí, pero una hija y su abuelita o una hija y su mamá, esa es la familia. Correcto, Dios vio que todo era bueno. Me explico. O sea, que Dios estableció, si le tocó a usted estar con su esposo en este momento y sus hijos ya no están porque ya se fueron de la casa o porque ya formaron su familia, Dios vio que eso era bueno. Usted no está saliendo de la voluntad de Dios. Pero cuando ya queremos tergiversar cómo es la familia que nació en el corazón de Dios. Si usted se fija, Jesús vino a una familia, a José y a María. Así vino, así nació él y creció en una familia. Y quizás esto algunos lo pueden tomar bien pesado, pero esa es la verdad y la verdad se tiene que predicar. No lo que yo quiero, tengo que predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios es la que redarguye de pecado. La palabra de Dios es la que convence. La palabra de Dios es la que me libera, es la que me restaura. Y por eso dice él que su voluntad es buena. Es buena que usted esté contenta con lo que tiene en este momento, pero no conforme, porque usted tiene derecho a soñar y a tener y a querer, claro que sí.
Y a Dios le agrada porque nuestro Dios es un Dios grande de poder. Y esos sueños que usted puede tener, se los puso Dios. Esos sueños grandes, solo un Dios tan grande y maravilloso nos puede poner sueños grandes. Y dice su palabra, es agradable, es agradable. ¿Qué dice Eclesiastés? Dice que él todo lo hizo hermoso en su tiempo. Es perfecto. La voluntad de Dios es perfecta. No va a ser, ay, ¿por qué no me da? ¿Y por qué no me ha llegado esto? ¿Y por qué yo tengo problemas? ¿Y por qué? Es que la voluntad de Dios tiene un tiempo, no el suyo ni el mío, es el tiempo de Dios. Yo me acuerdo cuando yo estaba empezando a caminar en este proceso y era parte del proceso de Dios a mi vida. Entonces yo tenía muchas limitaciones económicas y yo le decía al Señor, ay no, ¿y cuándo se van a cumplir? Pues cuando sea viejita ya ni voy a gozar, decía yo, ¿y qué voy a querer andar saliendo? ¿O qué voy a andar disfrutando? Ya viejita uno ni quiere salir. Ay, Señor, ¿y cuánto? Le decía yo, no, ya, Señor. Y a mí me entró una ansiedad y me decía el Señor, espera, espera, Jehová. Espera, mira, una cosa es esperar en Jehová y otra cosa es esperar a Jehová. Y yo le decía un día de estos a mi hija, mami, me decía, uno tiene que salir a pasear, uno tiene que, porque la vida es, mami, me dijo, los años pasan rápido, me decía. Hija, todo tiene su tiempo, le decía. Y le contaba esta anécdota que les estoy contando a usted y me dice, nunca me la habías contado, mami. Y yo le digo, y fíjate, ¿qué me iba a imaginar yo que pasaran tantos años y que yo pudiera conocer 13 países? ¿Qué me iba a imaginar cuando yo no tenía nada? Y yo le decía, y ya viejita, ¿y qué voy a andar disfrutando, Señor? Y ahora entiendo por qué él me decía que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo es agradable porque a usted le da paz. Las riquezas de Dios no añaden tristeza. No estemos afligidos porque digan, la palabra de Dios dice, aquí no hay, aquí no se tiene, que la lluvia, ¿verdad? Que no llueve, que si llueve mucho. Él ha prometido que no hay un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ahí va a estar el tomate, la cebolla, la comida, la carne. Ahí va a estar todo. Cuando usted cumpleaños, ahí va a estar su pastelito, ahí van a estar sus hijos, sus amigos. Ahí va a estar todo. ¿Por qué está afanada? ¿Por qué está angustiada? Bueno, Señor, ¿qué nos toca a nosotros que no ha llegado esto? Orar por los que están pasando por dificultades, por los que están en ese terremoto, por los que están pasando, ¿verdad? Que no nos dé solo lástima. Nuestra lástima a nadie le ayuda. Así hay un eslogan aquí. Tu lástima no ayuda, dice, pero nuestra oración ayuda mucho a aquellos que la necesitan. Hay muchos en nuestra familia que necesitan nuestra oración. Hay muchos en nuestra comunidad que la necesitan. Ahora, aquellos misioneros necesitan nuestra oración. Aquellos hombres de Dios que están pasando por necesitan nuestra oración. Y debemos de dejar un poquito de estar en la queja, en que no tengo, en que cómo vamos a hacer, en que allí llueve, aquí no llueve, aquí hay calor. Gloria a Dios que hay calor. Fíjense, nunca estamos conformes. Aquí llueve, aquí hay calor, por otro lado hay nieve y por otro lado hay viento. Y entonces nunca nos dan gusto. Nunca estamos conformes. Tenemos que ser agradecidos en todo tiempo, pero leyendo la palabra de Dios. Si no, no vamos a saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Que en esta hora podamos interceder, podamos orar, podamos decirle al Señor, hágase tu voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.
Él no está ahí pensando, voy a ver cómo hago para que se vuelva a mí. No, la palabra de Dios dice que con lazos de amor nos trae, nos habla, nos habla. Mire, aquí estamos nosotros reunidos y esto lo van a oír otros. Y estos son lazos de amor, porque pudiéramos estar haciendo otras cosas, pero estamos llevando la palabra de Dios. Esos son lazos de amor. Así que en esta hora que yo les he compartido la palabra de Dios, que toda aflicción que pueda tener su corazón, que todo enojo, que todo pleito que pueda haber, usted se lo puede entregar en esta tarde, que usted le pueda decir, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame, Señor, a recibir tu palabra, a obedecer, a gozarme en ti, no solo tragar como la gallina, ¿verdad? Solo tragar la semilla, sino a rumiarla, a saborearla. Dicen los médicos que hay que masticar como 30 veces, creo. No sé si hay algún médico aquí, pero así dicen. Y fíjese que a veces nosotros lo ya comí, dicen, ¿verdad? Más de anda en la calle, ¿verdad? Y un solo. Y así no se come la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que a nosotros nos da paz. Eso es lo que a nosotros nos da esperanza, nos da confianza. Así que en esta hora yo voy a interceder por aquellas mujeres que necesitan, ¿verdad? Una palabra que les llegue, que que puedan comprender que nuestro Dios no está indiferente a nuestras necesidades y que nada se le ha ido de las manos al Señor. Nada. Por eso nosotros debemos de decirle, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dice su palabra que es la tierra y su plenitud son de Él. Y Él hace con su tierra y su plenitud lo que Él quiere. Lo que pasa es que a veces nosotros hemos sido destruidores, ¿verdad? Hemos destruido el medio ambiente también. Y a veces echamos culpa a Dios. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Qué estoy haciendo yo para que eso no pase? Aquí en este país hay una ley que se ha hecho de que todo el que tire basura le va a caer multa. Cuando ya nos tocan el bolso, ¿verdad? Ahí sí estamos viendo que no tire basura, no tire basura. Entonces, fíjate todo lo que ha tenido que pasar para que nosotros lleguemos a comprender que debemos de cuidar lo que Dios nos ha dado, que debemos de cuidar todo, todo, la vida, ser agradecidas con la vida, con la salud. Es que para estar viviendo esta vida así mejor no tiene sentido. Tiene sentido. Todo tiene sentido. Todo tiene un proceso. Así que vamos a interceder en esta hora. Vamos a decirle a nuestro Dios poderoso, Señor Jesús, lo único que yo necesito es tu palabra, porque esa es tu voluntad en mi vida. Tu palabra me llena y me revela mi futuro. Y sé que es grandioso y glorioso. Dios Todopoderoso, deseo que tu Santo Espíritu me llene y me guíe cada día, Señor. Padre Santo, tu palabra me dice que clame a ti y tú me oirás y me responderás. Oraré sin cesar hasta que tú me respondas. Pacientemente esperé en ti, Señor. Jehová de los ejércitos, gracias por sacarme del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, por poner mis pies sobre la peña y enderezar mis pasos. Gracias, mi amado Padre Celestial, por poner en mi boca cántico nuevo y una alabanza que te agrade, Señor. Muchos me verán y querrán conocerte y confiar en ti cuando yo hable, Señor, conforme tu palabra, no conforme el mundo habla, Señor. Padre, voy a confesar tu palabra
todos los días, como dice Juan 6:63. Todos los días confesaré que tu palabra sana mis huesos. Tu palabra me rejuvenece, tu palabra me da vida, tu palabra me levanta, me restaura, me ayuda. Tu palabra, Señor, es el arma que tú has puesto para que yo, Señor, pueda derribar toda fortaleza en mi mente y toda altivez que se levanta contra tu voluntad en mi vida, contra tu persona, toda acusación que pueda tener mi mente contra ti, todo enojo contra ti, todo enojo, Señor, que pueda haber contra tu reino. Yo te pido perdón y te pido que sanes mi corazón. Y yo en esta hora, Señor, yo me reconcilio contigo, pidiéndote, Señor, que alimentes a mi espíritu y que me perdones de todos mis pecados, Señor. Esos pecados, Señor, que están en mi mente, esa palabra negativa, esa palabra, Señor, que no tuve que haber dicho, Señor, quizás dañé el corazón de otro, Señor. Ese grito que di, Señor, ese pleito quizás que hubo en mi casa, yo lo pude detener, pero no me pude controlar, Señor. Yo pude levantarme, Señor, en la madrugada a orar, pero no lo hice porque tenía más sueño, Señor. Y no quise, Señor. Pude haber evitado, Señor, tal vez esa situación con mi oración, Padre, y no lo hice. Te pido perdón, Señor. Dios eterno, tú has prometido, Señor, que la oración eficaz del justo puede mucho. Señor, me deleito, Señor, en orar, Señor, en buscarte. Y tú te deleitas en oírme, tú te deleitas en verme cuando me levanto, Señor. A pesar de lo que pueda estar pasando, tú te deleitas en ver, Señor, que yo te obedezco. Ese es mi deseo, Señor, obedecerte. No obedecer a lo que el mundo me dice que tengo que obedecer, sino a ti, Señor. Siempre has estado conmigo. Tu mano me ha sostenido, de tu mano derecha, Señor, me ha sostenido. Siempre me ha sostenido, siempre me ha sostenido. Me has traído la comida cuando no he tenido trabajo. Me has traído, Señor, todo lo que yo he necesitado. Me has calzado, Señor. Me has vestido, Señor. Me has dado un techo, me has dado aire. Tengo agua, tengo una casa, Señor, donde puedo reunirme con mi familia. Perdóname, Señor, en esta hora, porque yo quiero que los demás cambien, Señor, pero yo no quiero cambiar. Quizá mi oración ha sido que cambies a la otra persona, pero nunca te he dicho, cámbiame a mí, Señor. Cámbiame a mí. Que sea yo la primera que cambie, Señor. Que sea yo la primera que busque tu presencia. Que sea yo la primera que desee estar contigo, Señor. Que no acuse a los demás, Señor. Perdóname cuando he maltratado, Señor, en esta hora. Te pido perdón. Te pido que pongas arrepentimiento en mi corazón, Señor, y no remordimiento. No quiero tener solo remordimiento, Señor. Quiero tener un arrepentimiento genuino. Que el espíritu de arrepentimiento gobierne mi corazón, mis emociones, Señor. Que no solo sea, ya no lo vuelvo a hacer y esté caer y caer y caer en lo mismo, Señor. Te pido, Padre, por las familias que están escuchando, Señor, esta oración. Por esos padres que se han peleado con sus hijos. Por esos hijos que se han ido de la casa, Señor. Por esos hijos, Señor, que no quieren obedecer. Quizás yo fui, Señor, la que colaboré para que ellos no me obedezcan, Señor. Perdóname, Señor, porque tú cuando me los entregaste, me los entregaste sin ninguna información. Yo tuve que haberles dado, Señor, tu palabra, pero el afán, el trabajo, las otras cosas me pusieron, Señor, entre la espada y la pared. Yo dije, no, ellos necesitan comer, pero llegaba tan cansada y no buscaba tu palabra. Quizás nunca me vieron de rodillas buscando el rostro tuyo, Señor. Te pido perdón, Señor.
y me aferro a tu palabra, porque tu palabra es mi verdad en este momento. Y dice tu palabra, Señor, en Malaquías, que el amor de los padres se volverá a los hijos y de los hijos a los padres. Esa es mi esperanza, Señor, que mi hijo va a volver, que mi hijo, Señor, te va a conocer. Y esa es la esperanza, Señor, que tu palabra dice que todos mis hijos serán enseñados por ti, Señor. Todos ellos te conocerán. Todos ellos, Señor, te alabarán. Tú tienes ese tiempo, Señor, que yo pueda ser testimonio para mis hijos, que yo tenga la valentía de pedirles perdón, Señor, por el daño que les he ocasionado con mis palabras, con mis actitudes. Te pido, Señor, por las finanzas de tu pueblo. Te pido, Padre Santo, para que tú proveas, Señor, siempre lo has hecho. Siempre nos has sostenido, Señor. Siempre has abierto puertas. Aún a los cuervos se los enviaste a Elías, Señor, para que comiera. Así, Padre, siempre, siempre, Señor, habrá alimento en nuestra casa, Señor. Padre Santo, te pido por aquellos que no tienen un empleo, no tienen una fuente de ingreso, Padre Santo. Te pido, Padre, tú eres un Dios creador, Señor. Tú eres el que crea, tú eres el que da las ideas, tú eres el que levanta, Señor. Una idea tuya, Señor. Una idea tuya, Padre, para levantar, Padre, un negocio. O danos la fuerza, Señor, para estar en ese trabajo donde quizás, Señor, hay maltrato, hay abuso quizás de parte del jefe. Pero yo te pido en esta hora, Señor, que tú fortalezcas, Señor, aquel que está sufriendo, Padre, en su trabajo. Y aquel que no tiene una fuente de ingresos, Señor, ábrele esas puertas de trabajo. Padre, que el día de mañana pueda recibir esa llamada de trabajo, Señor. Esa llamada, Padre, que ha estado esperando para que se le abra, Señor. Te pedimos, Señor, dice tu palabra, Padre, que el corazón del rey esté en las manos de Jehová y a todo lo que él quiere lo inclina. Inclina a esa persona, Señor, para que llame a tus hijos, Señor, que esos currículums sobresalgan, Padre Santo, que se levanten ante cualquiera que pueda estar, Señor. Te pido en esta hora, Padre, por los que están enfermos, por los que están enfermos en un hospital, por los que están enfermos en su casa, Señor, por el que le han dado un diagnóstico, Señor, terminal. Te pido, Padre, que tu sanidad llegue, Señor, al cuerpo, Señor, al alma de aquel que esté enfermo de rencor, de odio, de venganza, Señor. Aquel que esté enfermo, Padre, de una enfermedad terminal como el cáncer, Señor. Te pido, Padre, aquel que esté enfermo del oído, de los ojos, del sistema nervioso, Señor, de la tiroides, de la diabetes, Señor. Padre, te pido, aquel que está con la presión alta, aquel que esté en depresión, que esté en soledad, que esté en tristeza, Señor, aquel que ha recibido rechazo, Padre, aquel que lo han visto, Señor, y ha sentido que lo han despreciado, que pueda ver tu cruz, Señor, que pueda ver que tú ya te llevaste toda enfermedad en la cruz del Calvario. Toda dolencia la llevaste en esa cruz, todo rechazo, toda depresión, todo suicidio, todo homicidio. Señor, confunde los pensamientos de aquel que tiene pensamientos de suicidio, Señor, quítalo de su mente. Hay una salida en esta hora, hay una salida para esa persona. Padre Santo, aquel Padre que quiere con deseos de venganza, Señor, matar a otros, Señor, vengarse, quita esos pensamientos, Señor, quita ese pensamiento de destrucción. Padre, en esta hora yo te pido, Padre, perdón, Padre, por todo lo que hemos destruido con nuestra boca, con nuestras manos, Señor. Te pido, Padre Santo, que guardes a tu pueblo de todo tipo de accidente, de todo tipo de violencia, de todo tipo de choque, de todo tipo, Señor, de maldad que se levanta, Señor, en los aires. Toda potestad de las tinieblas, Señor, que esté atacando los hogares de tus hijos en esta hora, retrocede en el nombre de Jesús. Todo aquello, Padre, que esté levantándose, Señor.
Toda arma forjada, Señor, que se ha levantado contra tu pueblo, retrocede en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que en esta hora, Padre, rompas esas cadenas, rompas esas ataduras, rompas esos yugos, Señor, de esclavitud. Quita, Señor, toda pereza para leer tu palabra, todo desánimo, Señor, que ha entrado en tu pueblo, Señor, todo adormecimiento, Padre, que hay para buscar tu presencia, Señor, toda angustia, Señor, todo lo que el enemigo está tomando ventaja, Señor, en sus mentes, en sus corazones, Padre, te pido en esta hora, Señor, para que tú rompas esos yugos, para que rompas esas cadenas, Señor. Aquel que ha sufrido, Señor, el engaño del adulterio, aquel que ha sufrido el engaño de una traición de algún amigo, Señor. Quizás, Señor, la traición, Padre, de algún pastor, quizás lo decepcionó, Padre Santo. Te pido que sanes el corazón de esa persona, Señor, que no por estar, Señor, por uno que le falló, va a condenar a los demás, Señor. Te pido, Padre Santo, para que sanes el corazón de tu pueblo, Señor. No podemos hacer nada, Señor. No somos nada sin ti, Señor. Tú tienes tantas promesas hermosas para nosotros, Señor, que ninguna mujer, Señor, que le devuelva mal a su esposo, Señor. Tu palabra dice, Señor, en el Proverbios 31, que la mujer sabia edifica su casa, Señor, y la necia la destruye con sus manos. El estar reclamando, el estar peleando, el estar acusando, si es ella la que trabaja, que pueda ser la mujer sabia que en este momento apoyar a su esposo, Señor. O si es, Señor, su esposo, Señor, dale sabiduría. Aquella mujer, Señor, que le han llamado, Padre, que le han dicho, Señor, que quiere el divorcio, fortalécela, Señor, en este momento. Que su vida, Padre, no se centre en esa llamada, no se centre en esa mala noticia, se centre en tus promesas, Señor. Tú has prometido, Señor, que tú eres el esposo de las viudas, aquella mujer, Señor, que ha enviudado, aquella mujer que está sola, aquella mujer que se siente que nadie la ayuda, que ella pueda volver sus ojos a ti, Señor. Que ella pueda saber, Señor, que tú estás viéndola como viste, Señor, Agar, Padre, y aquella mujer lloraba y decidió dejar que su hijo se muriera. Pero tú le dijiste, Señor, yo he visto tu llanto, yo he visto lo que estás pasando, yo he visto tu dolor, yo no soy indiferente ante lo que estás pasando. Vuelve tu corazón a mí, Señor, por amor a ella, por amor a esa mujer y esas palabras que le has dado, esas promesas hermosas que solo tú como un Padre tan maravilloso ha venido, Señor, a sanar su corazón. Te pido, Señor, tú eres Padre de los huérfanos, Señor. Tú eres el que nos ayuda, tú eres el que nos sostiene, aquel que no tiene y dice, no tengo quien me ayude, no tengo quien me levante. Tú eres el Padre de los huérfanos, el esposo de la viuda. Tú eres, Señor, el que ayuda al que está, Señor, en otra nación, al extranjero. Tú has prometido ayudarle, Señor. Te pido que tu mano de protección esté con él. Ayúdalo, Señor. Quizás está, Señor, decepcionado, sin esperanza, sin futuro. Tú eres el futuro de nosotros, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres el que provee. Señor, tú eres el que abre puertas y el que cierra puertas, Señor. Aquel que está orando, Padre, porque quiere ir a pedir una visa, Señor. Padre, ábrele esa puerta, Señor, porque nada es difícil para ti, Señor. Aquel que dice, Señor, ¿quién me puede ayudar? Ábrele esa puerta, Señor. La tierra y su plenitud son tuyas, Señor. Tú abres la frontera, Señor. Todo lo abres tú, todo lo puedes tú, porque nada es imposible para ti, Señor. Y aquel que quizás quiere, Señor, viajar y no tiene quizás alguien que lo reciba en otro país o quizás no tiene para esos pasajes, Señor, de manera sobrenatural, tú le vas a proveer, Señor. Tú le vas a dar, Padre.
Tú le vas a ayudar porque esa es tu voluntad. Es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Tú no quieres que nos enfoquemos, Señor, en las cosas que no tenemos. Tú quieres que nos enfoquemos en tu palabra, lo que tú has dicho, Señor, que vas a hacer con nosotros. Yo lo creo, Señor. Aquel Señor que se ha metido a ese proceso creyendo que tú lo vas a sanar. Tú tienes lo mejor para él. Tu voluntad se está estableciendo, Señor. Esa enfermedad no es para muerte, esa enfermedad no es para destrucción. Lo que estás pasando ahorita no lo entiendes. Estás como Pedro, lo que estás pasando ahorita no entiendes, pero pronto lo vas a entender. Pronto vas a saber y vas a decir, por esto fue que yo tenía que pasar. Señor, cámbiame. Estoy dispuesta a que me cambie. Ese orgullo, esa altivez no me ayudan para nada. Alejan a las personas que yo más quiero. Alejan a aquellos que me aman, Señor. Yo quiero, Señor, honrarlos, respetarlos. Señor, dame de tu gracia. Pon, Señor, ese fuego santo en mi boca. Pon guarda, Señor, en mis labios para no pecar con mi boca, Señor, para no destruir aquello, Señor, que amo, para no acusarlo, Señor. Pon, Señor, ese fuego, Padre, en mi lengua para hablar vida, para hablar bendición. Desata tu poder en mis manos, Señor. Ese poder santo, Padre, que transforma, Señor. Esa palabra que aquel que la necesite, yo la voy a dar, Señor. Eso es lo que deseo. Deseo santificarme, Señor. Deseo santificar mis ojos. Deseo santificar mis oídos. Deseo santificar mi boca, mis labios, Señor. Pon carbón encendido en mis labios, Padre Santo. ¿A quién voy a correr, Señor? Si solo tú puedes transformarme, solo tú puedes lavarme, Señor. Que el día que yo vaya a tu casa, Señor, sea para alabarte, sea para agradecerte, sea para bendecirte, Señor. Oh Padre, aquellos que no tienen una iglesia donde congregarse, ponles ese lugar, Padre Santo, que se sometan, Padre, que vean el privilegio, Señor, la gracia, el favor, Padre, de estar en tu voluntad, sin dejar de congregarnos, dice tu palabra, Señor. A veces te exijo tantas cosas, pero no te doy nada. Solo te exijo, Señor, perdóname, porque solo te exijo y te reclamo, pero no te doy. No te doy ese tiempo que tú quieres también tener conmigo. No te doy ese tiempo, el afán. Llega la noche y solo te digo gracias. Y tú queriendo platicar conmigo, pero yo no platico contigo. Y así me esperas noches y días esperándome a ver si llego. Y no llego. Perdóname porque siempre te he existido. Quiero, Señor, quiero amarte. Enamórame, Señor, dile. Enamórame. Enamórame, Señor. Enamórame a través de tu palabra. Que yo no me avergüence de hablar de ti con nadie. Porque tú no te avergüenzas de mí. Pero tu palabra dice que tú amas a los que te aman y a los que temprano te buscan. Y que el que te confiese delante de los hombres, tú lo vas a confesar delante del Padre. Que no me deje llevar, Señor, por el mundo. Que no me deje llevar por las costumbres del mundo. Tú sabes de qué cosas tengo necesidad. Dice tu palabra que encomiende mi camino y confíe en ti. Y que tú exhibirás mi justicia como la luz del día y tu derecho como el mediodía. Así lo dice tu palabra. Y yo, Señor, te agradezco porque hay tanta palabra que me edifica. Bendito sea tu nombre en mi boca. Bendito sea tu nombre, Señor, en mi familia. Bendito sea tu nombre, Señor, en mis hijos. Que siempre esté el temor, Señor, en nuestras familias.
Padre Santo, te pido, Padre, que me afirmes, Señor, en tu palabra, que me afirmes en tu promesa, que nos afirmes en tu santidad, que nos afirmes en tu casa, que nos afirmes, Señor, en nuestra familia, Señor. Aquella mujer que desea irse y abandonar a su esposo o a sus hijos. Quita ese pensamiento de su corazón, que no retroceda, Señor. Esa mujer que ya está cansada de dar oportunidades. Quítalo, Señor, de su corazón. Sánalo. Que cada lágrima que sale de sus ojos es el bálsamo que tú estás poniendo en su corazón. Señor, gracias por habernos escuchado en este día. Gracias por fortalecernos y animarnos. Y que recordemos siempre, Señor, que esa oración que te pedimos y que ahora no la queremos, esa oración que te pedíamos y ahora te decimos, ya no aguanto. Perdónanos, Señor, que seamos agradecidas, porque somos bienaventuradas, porque te tenemos a ti. Gracias, Señor, en este día. Afírmanos, Señor. Afírmanos en nuestra lectura diaria. Ayúdanos a entender tu palabra. Revélanos, Espíritu Santo, la palabra de nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz por mis pecados. Gracias por hacerte maldición para que yo fuera bendecida. Gracias por llevar nuestras enfermedades para que yo fuera sana. Gracias por llevar nuestras dolencias. Gracias, Señor. Gracias en esta hora te doy. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.